Muy bien, aquí estamos, ingresamos, vamos a hacer otro ejemplo de diseño de pantallas, algo, digamos, que es lo primero que normalmente se ve. Vamos a crear un nuevo programa, Z Parameters, o Z Pantalla mejor, si lo hacemos más general. Toda esta parte ustedes ya la vieron, crear un programa. Acá yo le estoy poniendo siempre el título, digamos, del mismo nombre del programa, pero podría ser algo más descriptivo. Ejemplo de construcción de pantalla de parámetros. Entonces, aquí estamos. Nosotros hasta aquí vimos la sentencia parameters. Esta sentencia por sí sola presenta algo básico en pantalla. En realidad declara una variable al mismo tiempo que presenta un control en pantalla. Como característica a mencionar es que el nombre del parámetro puede tener hasta 8 caracteres, a diferencia de una variable que soporta hasta 30 en su nombre. Entonces vimos que la tipificación es muy similar a lo que vimos anteriormente con la sentencia data. Vamos a hacer esto muy básico, vamos a darle una longitud. Y vamos a ver qué es lo que hace. Nosotros anteriormente vimos que de esta manera definíamos algo en pantalla. Y esta descripción que figura acá se la podemos modificar como con una de las partes constitutivas de un programa. Recuerdan que yo les dije que el programa no solamente tiene código, sino que tiene textos, que son justamente estos que nos permiten ponerle un nombre al parámetro, tienen documentación, tienen atributos, vamos a pasar a atributos. En parte estos atributos son características del programa que son los que ingresamos inicialmente. Y bueno, tienen variantes también. Las variantes son, digamos, elementos a ingresarse en pantalla que están predefinidos, datos predefinidos. Vamos a verlo. Yo podría querer, por ejemplo, poner un valor acá y en una serie de parámetros que continúen y guardarlo. Guardarlo para usos posteriores. Lo voy a grabar ahora y acá me va a pedir un nombre de variante. Entonces le voy a poner esta pantalla 01. Este nombre no tiene por qué seguir el nombre del programa. Y acá una descripción. Parámetros de pantalla. Entonces, yo salgo del programa. Vamos a ejecutarlo y acá me apareció un iconito nuevo, que es justamente traer variantes. En estas variantes yo tengo guardado, digamos, los valores que establecí antes. Puedo tener más de una. Ahora, en este caso es un solo campo, ¿no es cierto?, el que se completó. Pero imagínense que fuera una pantalla más compleja. Esto es útil porque, digamos, en un solo paso completo la pantalla. Por ejemplo, si estoy mirando datos de ventas del mes pasado, bueno, yo ya tengo ventas mayo, armado una variante con todos los parámetros, las clases de documento
que tengo que consultar, la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Continuemos entonces con la definición de la pantalla. Esta pantalla dijimos que podíamos definir texto, el otro elemento que tiene un programa. Y vimos que tenemos elementos de texto. Tenemos tres tipos de elementos de texto. Hasta ahora nosotros vimos textos de selección, que son los textos que van respecto a los parámetros de pantalla. Nosotros vamos a ver ahora símbolos de texto. Completemos primero el texto de selección. Ciudad vamos a poner. Iniciales, ciudad. Esto se graba y se activa, como hicieron en el ejemplo. Esto se activa separadamente del código. Fíjense, voy a introducir alguna modificación. Y voy a activar. Ahora veamos. Esta es otra clase de objeto, rept, que se refiere a textos de un reporte. No es lo mismo que el programa. Veámoslo aquí. Vamos a poner un segundo parámetro. Vamos a ponerle type n. Cambiar el tipo. Y ahora fíjense cuando activo, que esto no es rept, es reps, de source, supongo que es. Y activamos el programa. O sea que un programa se compone de distintos elementos. Veamos un poco lo que hicimos. Bueno, este segundo parámetro no tiene una descripción. Vamos a ponerle. Pasará elementos de texto, textos de selección, localidad. Ahí está. Activamos, rept, volvemos para atrás. Muy bien. Ahora, esta pantalla sí que como quedó, bueno, ya por lo menos presenta algunos datos, pero podría mejorarse, podría, digamos, agruparse, sobre todo cuando tengo varios elementos que van en pantalla. Yo quizás quisiera, digamos, organizarlos mejor. Entonces, vamos a ver una sentencia nueva. Es selection screen, dos puntos. Esto selection screen me permite definir algunos elementos de pantalla y una agrupación. Entonces, veamos la sintaxis. Begin of block. Y acá tengo que poner un nombre, B1, por ejemplo, bloque 1. Y le puedo poner un título. Bueno, ahora les voy a explicar paso a paso. Les digo que el selection screen begin of cierra con un selection screen end of block B1, porque lo que se cierra es el bloque 1. Acá yo incluí una cláusula más, que es title, y hice referencia a un elemento que parece ser una variable, pero que no figura en ninguna parte. No la tengo declarada. Y tampoco es un parámetro. Lo que yo estoy haciendo referencia es, ahí lo vemos, en
me pregunta si creo el objeto, a un elemento de texto. Me pide grabar Z pantalla, claro, es un elemento independiente. Vamos a ponerle un valor, datos geográficos. Lo grabamos. Lo activamos. Sigue siendo REPT esto. Fíjense que acá me presentó los dos componentes del programa. RPS porque había grabado un cambio en el programa, en el código, sin activarlo. Y REPT, que es lo que acabo de modificar. Podemos activar ambos. Activemos primero este. Bien. Acá esta es la primer solapa. Ustedes ya habían estado en esta segunda solapa. Entonces, ¿qué función tiene esto? Nos permite declarar elementos que a diferencia de las variables van a tener una propiedad más, que nos permite, por ejemplo, manejar el idioma. Intrínsecamente, esto, al declarar acá text guión, estoy haciendo referencia a un elemento de texto. Después del guión, yo lo que incluyo es un ID de 3 letras, que es justamente lo que puse acá, el 001. Esto no tiene por qué ser número, puede ser alfanumérico, pero siempre de 3 caracteres. Entonces, bueno, declaré el comienzo del bloque y declaré el final. Todo lo que está en el medio está dentro del bloque. Veamos cómo se presenta en pantalla. Activamos. A ver, ¿qué pasó? Me falta with frame. Ahí va. Ahora sí lo marcó en azulcito. Claro. Ahora les explico lo que sucedió. Activamos. Y vemos la pantalla. Fíjense que esto ya tiene una presentación mejor. O sea, yo incluyo algún detalle, digamos, que caracterice el conjunto de datos y incluye dentro un pequeño recuadro con los datos que digamos, le corresponden, me pertenecen. Volvamos al código. Acá que teníamos la cláusula with frame. With frame lo que me está diciendo es que esto lleva un recuadro. Y title es una, digamos, una cláusula de with frame, es decir, que va a ser un cuadro con tal título. ¿Y qué título va a ser? El título del elemento de texto que definimos. Si le damos doble clic, navega a lo que corresponde. Así que eso, digamos, es una forma, digamos, de declaración de presentar datos en una pantalla. Vamos a intentar continuar. Vamos a declarar un segundo elemento en pantalla. Al bloque le vamos a cambiar el nombre. Begin of block 2, frame title 2. Vamos a poner. Vamos a declarar un parámetro diferente, claramente. Y le vamos a poner una característica particular a esto. Vamos a ponerle seguro. Y le vamos a poner una cláusula nueva que no vimos hasta ahora, que es as checkbox. Esto está mal, acá tiene que ser un carácter. O directamente, digamos, si no indica nada, es un carácter siempre para el tipo C. Entonces, bueno, vamos a activar.
Acá lo tenemos. Acá una coma en vez de un punto. Muy bien, activó. Recién después de activar, ustedes pueden completar los textos de selección de esta variable. Vamos acá, elemento de texto. Recién cuando compila el programa, digamos, reconoce que tiene que tiene que admitir un texto de selección. Nosotros vimos antes que referíamos a veces un parámetros a un tipo del diccionario de datos. En ese caso, me permite tomar la descripción, digamos, declarada en el diccionario de datos para ese dato, con un clic acá en referencia. Bueno, pero continuemos con el ejemplo. Seguro de viajero. Activamos, ahí estamos. Y vamos a ver cómo nos quedó la pantalla. Fíjense, acá nos incluyó el title, digamos, en realidad lo que pasó fue que omití, digamos, definir el elemento de texto, entonces no me incluyó nada, directamente incluyó un recuadro. Vamos a ponerle un elemento de texto. Le doy clic, navego directamente a los elementos de texto. Podría haber ido por el menú, como hicimos con los textos de selección. Seguros. Vamos a poner. Vamos a acá activar. Y acá sí tenemos nuestra pantalla, digamos. Esto me permite tildar, destildar. Y bueno, los datos que habíamos visto inicialmente, ¿no es cierto? Con la variante. La variante puedo reescribirla. Vamos que viene tildado así. Grabamos. Y me pregunta si quiero guardar estos datos así como los sobre la propia variante. Si yo modificara acá, me permitiría generar una nueva variante con un conjunto. Hagámoslo así. Pantalla 2 y vemos la diferencia. Seleccionamos la variante 1 primero. ¿Qué tenemos? Solo BA. Seleccionamos la variante 2. Tenemos BA3 y el tilde colocado en seguro de viajero. ¿Ah? Muy bien. Hasta acá vimos, digamos, algunas sentencias. Nosotros podríamos, por ejemplo, acá incluir otra sentencia de selection screen, que es skip 1. Nosotros ya vimos el skip en relación al write, que nos permitía adelantar una línea en pantalla. Bueno, esto va a ser exactamente lo mismo, pero en el contexto de un bloque de pantalla. Pongámosle uno adelante y otro atrás, para que sea más claro. Y lo vemos. Observen que está más espaciado esto, ¿no es cierto? O sea que podemos trabajar un poquito en pantalla. Bueno, vamos a ver otra sentencia más que no vimos hasta ahora, que se llama Select Option. Esta Select Option
es independiente del selection string, digamos que la semejanza de nombres es pura coincidencia. Vamos a poner fuera de un bloque si queremos. Select option, S, normalmente se pone S guión para diferenciar lo que es, digamos, un parámetro de tipo parámetro y un parámetro de tipo criterio de selección o selección. S, vamos a poner doc, for, acá en lugar del text se utiliza for, y vamos a poner debug level, que es un número de pedido. Vamos a poner el start of selection, que nos da como un corte, digamos, a lo que sería la salida después de el primer evento, que es recoger los parámetros de pantalla. Lo que sigue es un start of selection que me permite generar una salida, digamos. Igualmente lo podría hacer sin el start of selection, pero el tratamiento, por ejemplo, con los mensajes de error puede llegar a variar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a, por ejemplo, poner, yo quiero poner en este momento simplemente un breakpoint, para lo cual voy a hacer una declaración de una variable. Como para tener un punto de, digamos, de corte, como para poder posicionarme con el debug. Entonces, grabamos, activamos. Acá hay una cuestión importante. El select option referencia siempre a variables, es decir que tiene que haber algo declarado que se llame debug event, pero no como estructura del diccionario de datos, como una definición en el diccionario de datos, sino como una variable en el propio programa. Yo podría decirle data, begin, of, debug, y declarar rebel como elemento, ¿no es cierto? Como ya vimos en las declaraciones de estructura. Pero vamos a usar la sentencia tables y vamos a declarar debug. Con esto ya es como que me presenta una estructura con el mismo diseño que debug. Va a estar vacía, pero bueno, me sirve a los fines de referenciar, digamos, para el select option, este componente, la clave. Activamos. Y vamos a poner un break y ejecutamos. Entonces, bueno, acá no le pusimos título, sale en crudo. Select option es igual que el parameters. Vamos a ponerle. Observen que acá podríamos utilizar justamente esto. Referencia al diccionario de datos. Observaron que me presentó documento de ventas acá. Esta descripción, ¿de dónde la trajo? Del diccionario de datos.
Observen. Le doble clic acá. Va a navegar a la SE11 y me va a mostrar justamente esta descripción. Documento de ventas. Me ahorré de ponerle ese título. Entonces ejecutemos nuevamente y vamos a ponerle un valor arbitrario del 1 al 5. Bueno, como primera cosa acá tenemos un desde hasta, que en el parámetro simple no teníamos, ¿no es cierto? Y además tenemos esta flechita, que ¿qué es lo que nos permite? Nos permite ingresar lo que se llama un criterio de selección. El criterio de selección es un conjunto de valores y condiciones que me permiten hacer una selección compleja para consultar en una tabla o para otros usos. En definitiva, lo que genera es una variable tabla. Nosotros vimos variables estructuras y variables tabla. En esa variable tabla, lo que va a guardar es los n valores que yo haya ingresado acá. Por ejemplo, al haber ingresado en pantalla este intervalo, acá ya automáticamente me lo presenta. Yo podría ingresar un segundo intervalo, del 8 al 9. Y ya tendría como dos registros en esta tabla de valores, ¿cierto? Y podría también ingresar conjuntamente un valor individual y también podría excluir alguno, por ejemplo, del 1 al 5 que me excluya el 4. Entonces, como verán, esto me permite definir estructuras complejas, digamos, condiciones complejas de selección de datos. Un conjunto en donde tengo parámetros de inclusión, individuales o por intervalos, y parámetros de exclusión, valores de exclusión, individuales o por intervalos también. Bueno, vamos a ejecutarlo. Activa el debugger y vamos a mirar la variable S2. Para empezar ya me presentó este recuadrito. Me muestra como un detalle inicialmente. Esta es una variable tabla con cabecera. Quiere decir que presenta en principio un registro de los que contiene como el registro por defecto. Y acá vemos lo que guardamos en esa variable. Guardamos como incluidos con la condición between, o sea, entre el 1 y el 5. Y también guardamos como incluido con la condición between entre el 8 y el 9. Asimismo, le pedimos que incluya el 11 y que excluya el 4. Bueno, esto no va a hacer nada. ¿Por qué no le elegimos?